¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta sesión de capacitación de lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona y de lo que sucede con los y las adolescentes. Perdón, tuvimos un pequeño retraso, pero bueno, sabemos que esta es lo que va sucediendo también en estas nuevas, con el uso de estas nuevas tecnologías. Bueno, pues me da mucho gusto de nuevo que podamos estar trabajando con estos temas que van siendo el marco de referencia de lo que vamos a estar trabajando en todo este diplomado. Yo les había enviado un video que les había pedido que lo pudieran ver y me gustaría que las dudas, los comentarios, lo que quisieran ustedes decir con base en la parte de lo que nos puede decir este video, que lo puedan compartir a través del chat. Y a través de eso podré yo irles dando también como respuesta, retroalimentación a esta parte de lo que podamos pensar que son como los elementos importantes. Una de las razones por las que yo quise presentárselos es porque una de los primeros elementos importantes a considerar es el lugar que tienen las emociones. Hasta ahora generalmente se había privilegiado la inteligencia, lo que tiene que ver con la parte cognitiva, pero la parte emocional generalmente se había dejado como algo, incluso a veces, como aquello que era que por desgracia tenía que estar, pero no se le había dado la importancia de lo que las emociones en sí hacen y el lugar que tienen. En ese sentido, entonces, esta es la primera parte de poder reconocer ese lugar tan significativo que tienen las emociones para todos nosotros y cómo las emociones tamizan que justamente las emociones se convierten como en lo más importante. La otra parte que está muy relacionado con esto, lo que el video nos dice, y de nuevo marca lo que yo les he estado diciendo en estos días, de qué manera los vínculos que establecemos en la primera infancia son vínculos determinantes para todo nuestro desarrollo. Y que podemos decir que lo que somos como adultos es producto del tipo de relaciones que hayamos llevado en la infancia, sobre todo con nuestros padres, sobre todo con los cuidadores, con aquellos con los que establecimos un vínculo afectivo importante. Y el video justamente también de lo que nos habla es de el énfasis que le estuvimos poniendo a la vez anterior a lo que es el apego, a ese vínculo emocional tan importante, sobre todo con la madre. La otra parte que me parece muy relevante, que está puesto en otro orden, pero que también tiene que ver mucho con lo que sucede con los adolescentes en conflicto con la ley. Esta parte que uno de los investigadores del desarrollo con el cual se habla ahí, que nos dice que cuando las adolescentes no tienen una figura de autoridad como un padre, que sea un padre cercano, un padre cariñoso, un padre que está ahí dispuesto, cuando no tienen esa parte, entonces tienen que recurrir a convertirse en madres rápidamente. Es decir, que dejan un poco de lado lo que tiene que ver con el desarrollo emocional. Que lo que está más presente sea la parte del desarrollo biológico. El desarrollo biológico entonces se convierte en esa parte organizadora de la vida. A esto me refiero que cuando dicen que entonces las adolescentes,
cuando no tienen un padre cercano, de quién pueden confiar, de quién pueden saber que ahí está para ser apoyadas, entonces rápidamente su biología aumenta, aparecen ya otra serie de situaciones que las llevan a que rápidamente se conviertan en mujeres y que por lo tanto empiecen a tener hijos. Y que los hijos les puedan dar esa posibilidad de satisfacción que no pueden encontrar en la vida. De tal manera que entonces la parte del desarrollo psicosocial y psicoemocional deja su lugar a el lugar de la biología y se echan a andar, por lo tanto, estos mecanismos de sobrevivencia y por lo tanto se funciona mucho más en un nivel biológico más que en un nivel de interrelación afectiva y de desarrollo con los demás. Entonces, esta es una parte importante y lo vamos a ir viendo más adelante de lo que pasa también con los adolescentes y en particular con los adolescentes en conflicto con la ley. Y la otra cosa que está marcada al final es algo que nosotros sabemos de lo que sucede también con el cerebro y de la manera como procesamos la información, porque resulta que para el cerebro realmente la imagen que como conjunto, como sistema, se hace el cerebro, para el cerebro es lo mismo una imagen, un pensamiento o una acción. Y se los digo muy, muy sencillo para recordar lo que seguramente ustedes ya lo han visto. Si yo ahorita les digo, imagínate que tienes en la boca un limón y que el jugo de limón está llegando a tu lengua y a tus papilas gustativas. Les aseguro que ahorita muchos de ustedes se dieron cuenta de que salivaron y no tienen ustedes el estímulo real. De tal forma que para nuestra mente, si nosotros pensamos las cosas y creamos una imagen, para el cerebro esa es la realidad. La realidad interior es sinónimo a la realidad material. De tal manera que lo que en el video nos dice, si nosotros creamos una realidad imaginada, una realidad virtual, una realidad en el pensamiento, esa imagen la podemos transformar en una imagen real. Y desde ahí yo les diría entonces, así como en ese ejercicio donde el maestro de orquesta les pone una calificación de excelente y les dice, enamórate de esa calificación, enamórate de eso que quieres ser. Yo les pediría también que ustedes hicieran ese ejercicio y que si ustedes van a estar en el trabajo con adolescentes, ¿qué tipo de acción, qué tipo de jueces van a ser? ¿Qué tipo de juez vas a ser? Y desde ahí enamórate de esa imagen. Conviértete en esa imagen de excelencia de ese juez que va a estar ahí acompañando y trabajando con esos adolescentes. Vamos a ver ahora, justo vamos a trabajar la vez pasada estuvimos viendo les voy a compartir la pantalla, vimos lo que tiene que ver con el desarrollo y nos quedamos hasta el momento en el que el chico o la chica llega a los 12 años. Vamos a ver ahora, déjenme activar el chat, déjenme pasarlo para un lugar donde no me estorbe. Ok. Hasta el momento en el que llegan más o menos a los 12 años. Y más o menos a los 12 años
ahora se está presentando antes, incluso desde los 10, empiezan a aparecer una serie de condiciones. Pero entonces, vamos a ver y vamos a revisar ahora y a ponernos de acuerdo y a compartir esto que seguramente muchos de ustedes saben, lo que es la adolescencia. Y entonces tenemos que, nos dice la OMS en relación a qué es la adolescencia, y la define como el periodo de desarrollo entre los 10 y los 19 años, que se caracteriza por un ritmo acelerado del crecimiento, con cambios físicos y psicológicos, y es una etapa de inseguridad y dudas. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje en donde pasamos de ser niños y aún no somos adultos. Salud. José Rogelio, ¿quieres poner tu micrófono en silencio? Sí, perdón. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Primero, nos dice que es esta edad en particular, más o menos. Aun cuando también hablamos de preadolescencia y hablamos incluso de adolescencia tardía. Y que algunos tipos de desarrollo se van dando más allá, prolongados, no solamente vinculados con la edad, sino vinculados con situaciones sociales, en donde en este momento, bueno, incluso vemos que caracteriza, que acciones y fenómenos que caracterizan a la adolescencia los vamos observando en personas que tienen 30, 35 años y que siguen viviendo con sus padres. Pero si lo vamos a ver en este momento en particular, nos dice que en este tiempo se da un ritmo acelerado de crecimiento. Esta parte de lo que marca crecimiento acelerado, que es una característica de la adolescencia, nos marca también por qué necesitamos hacer acciones específicas para los adolescentes y no verlos como si fueran adultos. Porque la serie de cosas que suceden en esta etapa particular solamente se viven en esta etapa y no son personas adultas simplemente que tienen 14, 16 años, sino son fenómenos particulares que determinan la manera como perciben las cosas y cómo interactúan con el mundo. Hay una etapa, sí, está caracterizado por una serie de situaciones de inseguridades y de dudas, porque también para ellos se resultan desconocidos. Ellos se desconocen de cómo se conocían durante todos sus años pasados. Sobre todo en esos que llamamos de latencia, el desarrollo es más lento y a ellos les va dando posibilidad de conocerse. Pero cuando viene la irrupción de la biología, cuando viene la irrupción de ellos mismos se desconocen y por lo tanto aparecen todas esta serie de dudas y de inseguridades, porque no se ubican ellos mismos, no saben quiénes son. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada efectivamente por la pubertad. Ok. Ahora, ¿qué es la juventud? Vamos a considerarla como la etapa cronológica en la que hombres y mujeres transforman sus características biológicas. Se trata de una situación transitoria en la que el individuo deja de ser considerado como niño sin que alcance el estatus o desempeñe papeles y funciones de adulto. Los individuos comienzan a entrenarse ejerciendo ciertos derechos y cumpliendo obligaciones en su interacción con los demás. Y desde aquí construyen una identidad personal, su individualidad y su pertenencia a su género. Este es uno de los puntos más importantes a lograr. Vamos a verlo un poquito también más adelante.
Um, y decimos que aquí la biología de inicio va a marcar que se den esta serie de cambios. Y esta serie de cambios, vamos a ver, los que aparecen acá del lado izquierdo son exclusivos de lo que pasa con las mujeres, lo que pasa del lado derecho es exclusivo de lo que sucede con los varones y de lo que sucede en la parte intermedia es lo que les sucede a ambos. De tal manera que vemos de manera similar para los dos, es que la piel se vuelve más gruesa y que es común que aparezca el acné. Vamos a observar cambios en la voz. Vamos a observar que aparece vello en las axilas. Vamos a observar que surge vello púbico en ambos. Y vamos a ver que los vellos en brazos y piernas aumentan y se engruesan. Estas características las vamos a ver que se presentan para ambos. En el caso de las mujeres, vemos que las mamas crecen y que se destacan los pezones, que los genitales se engruesan y que aumenta el grosor de los músculos. Esto como las características externas. Y vamos a ver que aparecen entonces ya fenómenos también internos. Aquí aparece, en el caso de los hombres, que aparece el vello facial, que se ensanchan los hombros, que se desarrollan los músculos y que el pene aumenta de tamaño y se oscurece y que también los testículos se agrandan. Vamos a ver cómo se da la maduración física y sexual. Primero, como lo hemos estado trabajando, aparece el desarrollo biológico, después el desarrollo cognitivo, después el desarrollo emocional. Entonces, vamos a ver cómo una de las cosas que va marcando este cambio es la aparición de la menstruación en la mujer. El crecimiento del vello púbico, el crecimiento del útero y la vagina, en donde la voz se vuelve más aguda, donde hay crecimiento de senos y adelgazamiento de cintura, cambio de tamaño, de peso y proporción del cuerpo. En el caso de los varones, aparición de espermatozoides, crecimiento de vello púbico y axilas y bigote, agrandamiento de pene y testículos, cambio de voz que se vuelve grave, ensanchamiento de pecho, cambio de tamaño, de peso y proporción del cuerpo, y de manera general que los cambios en el esquema corporal ocasiona que la representación mental que uno tiene de sí mismo se modifique. El esquema, el cuerpo que el adolescente conocía cuando era niño, aquí ya no lo reconoce. Resulta que este es un cuerpo desconocido para él. Ahora, si lo vemos como el desarrollo cognitivo que va aparejado, habíamos visto que lo que tiene que ver con el uso de la lógica es una de las características que iba a empezar a funcionar de una manera mucho más marcada cuando el niño estaba en la etapa de la latencia. Aquí vemos cómo en la adolescencia hay un uso ya pleno de las operaciones formales. ¿Y en qué consiste esto? Que se desarrolla el razonamiento abstracto y lógico. Es el momento de aquí está funcionando plenamente el razonamiento, en donde el sujeto, por supuesto que entonces ya no necesita las cosas reales y concretas para poder trabajar con ellas. Y esto, por supuesto, favorece mucho más el aprendizaje. Está presente el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y la capacidad de argumentación. Aparece la posibilidad de aplicar los principios lógicos. A partir de aquí, realizar hipótesis de los diferentes eventos posibles. Pensar a futuro también en relación a algunos aspectos. Resolución de problemas, que son seleccionar información, identificar objetivos, planificar, elegir estrategias, ejecutar, evaluar los resultados y sacar conclusiones.
Desde aquí, estas operaciones formales nos van a dar esta posibilidad de que justo pueda tener esta capacidad para que sepa qué hacer ante las situaciones que se le van presentando. Por lo tanto, esto nos va a dar la posibilidad a que puedan lograr situaciones de afrontamiento en diferentes planos, en múltiples cosas. Los adolescentes son capaces de razonar sobre las distintas posibilidades de una situación, aunque no tengan una existencia real y concreta. Es aquí cuando entre la secundaria y la preparatoria da la posibilidad a que el aprendizaje se pueda desarrollar mucho más justo por esta capacidad del pensamiento abstracto. Son proclives, por tanto, a interrogar a la realidad, imaginando otras situaciones posibles a la presente y conjeturando sobre las consecuencias derivadas de esas otras posibilidades. Aquí, si lo pensamos, pues podemos entender las razones de por qué cuando los padres les dicen a los adolescentes que hagan algo, los adolescentes van a decir, ¿por qué? Porque ellos están pudiendo pensar en que hay otras alternativas. Los padres les dicen. Y desde ahí, en ese sentido, ellos estarán diciendo permanentemente, ¿por qué lo voy a hacer así? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Y donde se empieza a cuestionar, aparte de las razones de por qué se cuestiona la autoridad, tiene que ver también con esta situación donde está poniendo en ejecución esta capacidad de poder pensar en diferentes opciones y no solamente en quedarse con que una es la forma en la que se pueden hacer las cosas. Otra de las características es el razonamiento hipotético deductivo. Las conjeturas que el adolescente realiza a partir de imaginar realidades alternativas son estructuradas en forma de hipótesis que hay que verificar siguiendo una lógica deductiva y controlando las distintas variables en juego a través de una lógica combinatoria. De tal manera que esta capacidad de hacer escenarios les permite esta posibilidad de razonar y de echar a andar también estos mecanismos de ir de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Esta es una de las tareas que, si lo recordamos, lo que nos decía Erickson, la meta a cumplir del adolescente es lograr su identidad y poder tener una fotografía, una imagen, una representación o una serie de imágenes y de representaciones de quién es ella misma o de quién es él mismo. Esta es la tarea que se va logrando o que se tiene que lograr en esta etapa. Entonces, según lo que nos dice Erickson, la identidad es la capacidad que tiene el yo de mantener la continuidad y la mismidad frente a un destino cambiante. Una unidad de la personalidad sentida por el individuo y reconocida por el otro. Si este aspecto, si lo recordamos en el esquema que estuvimos trabajando la vez anterior, en donde yo les hablaba de cómo en el desarrollo nosotros, para poder organizar el mundo, primero dividimos y nos hacemos esas representaciones de nosotros mismos y de los otros, así tan marcadas entre lo que es bueno y lo que es malo, pero que después necesitamos hacer esa integración para poder decir, ah, bueno, sí, tengo tanto características buenas y características malas.
y que esto mismo hacen también con todas las personas que están a su alrededor, y que pueden, por lo tanto, relacionarse con los otros con esa sensación de mismidad, entonces también pasa lo mismo con él. Si el sujeto puede, si el adolescente, sobre todo cuando se dio ese primer momento, entre los 3 y los 6 años, y después se reafirma o se organiza y se reestructura aquí en la adolescencia, y el adolescente puede tener esta misma sensación de él mismo, de que se puede reconocer él mismo, sabiendo en diferentes escenarios, en diferentes lugares, con diferentes personas. Si se puede reconocer con esta misma sensación de mismidad, le va a dar esa posibilidad de que él pueda tener esta claridad de quién es él. Pero si a veces se siente, si por las fallas en el desarrollo llega a la adolescencia y esto no cambia y que se sigue sintiendo a veces, sintiéndose malo, incapaz, sin habilidades, y por otro lado se reconoce que él puede ser el amo del mundo y que puede hacer cualquier cosa y que por lo tanto el mundo debe de girar a su alrededor. Si él queda con estas representaciones así tan marcadas, no se va a poder reconocer plenamente. Pero si lo pudo hacer normal y hubo algunas fallas, pero una posibilidad de que esto se pueda lograr y pueda haber una identidad, pueda haber un logro, una integración de sus propias imágenes, entonces va a poder sentir con mayor claridad esta posibilidad de saberse que él es él mismo o ella misma, y por lo tanto se podrá sentir como una unidad. Y desde ahí entonces también es muy probable que puedas entender a los otros con esta misma situación de mismidad. De tal manera que justo en la adolescencia se pregunta, ¿y quién soy yo? En esta búsqueda de identidad, el adolescente recurre a las situaciones que considera más favorables en el momento. Y por lo tanto, al tratar, va a tratar de hacer uso de esos elementos que él tiene a la mano. Entonces, decimos de nuevo, esta es la parte más importante de lo que debe de lograr el adolescente. Uno de los aspectos importantes también es, lo habíamos empezado a ver cómo es una característica de la etapa de la latencia, pero aquí adquiere mucho más peso, que es el hecho de pertenecer a un grupo. Si lo empezamos a ver desde aquí, por ejemplo, el adolescente o la adolescente busca al grupo de pares como un refuerzo a su identidad. Si justo lo que él está es, lo que está tratando de lograr es su identidad, por supuesto que la va a tratar de encontrar en aquellas personas con las cuales se pueda identificar mucho más. Y a veces los papás se enojan cuando dicen, sí, claro, le haces más caso a lo que te dijo tu novia, o le haces más claro a lo que te dijo tu novio, o claro, sí, y si tus amigos te dicen, aviéntate al río, te avientas, ¿verdad? Pero a mí no me haces caso, por supuesto, porque el adolescente necesita identificarse, y esa parte de identificación para lograr su identidad lo hace a través de los que son iguales.
En este sentido, la pertenencia lo hace sentirse importante y ser diferente, porque está buscando también esa unicidad, pero a la vez ser diferente. Esto facilita el proceso de individuación. Es decir, el proceso de individuación es todo un proceso, es todo un concepto que nos habla de cómo el sujeto puede verse y reconocerse con esta identidad de que es él mismo y que él es diferente de los demás. Cuando esto se logra con la presencia de los amigos, transfiere a sus amigos la dependencia que tenía con sus padres. Hasta antes de esta etapa, por supuesto que los padres eran esa figura en donde el adolescente ponía la dependencia, donde ponía esta necesidad de que los padres dijeran qué era lo que había que hacer. Esta parte de dependencia, que la verdad es que la vamos reduciendo, pero nunca terminamos de perder esta parte de dependencia, esto se transfiere de los padres hacia los amigos. Y por eso se convierte en un aspecto tan importante la presencia de los amigos. Y por eso se quiere estar con ellos. Y por eso se hacen cosas de una gran fidelidad con ese grupo. De tal manera que, por supuesto, con los amigos con los que se junte, va a depender del tipo de acciones que se realicen, por el tipo de identificaciones que se van a dar. Por supuesto que tienen la necesidad de separarse de los padres. Y vamos a ver también una parte que es también aquí adelantito, lo que tiene que ver con el duelo de la separación de los padres. Pero esto claro que los padres lo sienten y claro que los padres lo viven. Y como los procesos primeros empiezan a dar en el adolescente y a partir de ahí empiezan a generarse hacia afuera, las, las consecuencias lo viven los que están junto a él. Y en ese sentido, cuando el adolescente retrae esta forma de relación que tenía con sus papás y la claro que los papás lo resienten y lo viven a veces como una sensación de agravio, como el hecho de si yo soy tu papá o si yo soy tu mamá, ¿por qué no soy la persona más importante? Porque ahora resulta que tus amigos van a ser lo más importante, o tu novio o tu novia. Bueno, entonces a partir de aquí, con el grupo de amigos, busca un líder o se convierte en dirigente. Justamente porque están ensayando también estos lugares. Si está buscando a un líder es porque entonces está depositando en esa figura de ese líder parte de lo que le correspondía a los padres. O bien puede empezar a ensayar esas partes de él, ser quien comande las acciones. Desde aquí entonces intenta ejercer el poder y se da esta situación en donde vemos cómo aquí está esta parte de este ciclo que tiene que ver con este elemento importante de lo que sucede con los y las adolescentes. Desde aquí hay una necesidad de intelectualizar y fantasear. Recurre al pensamiento para compensar las pérdidas que ocurren dentro de sí mismo y no puede evitar. Es muy frecuente que los adolescentes estén muy metidos en ellos, que se desconecten, que mientras todos en la mesa están comiendo, mientras están haciendo alguna actividad, él necesariamente se mete a su propio pensamiento y desde aquí, entonces, cuando los otros le hablan, de repente se dan cuenta que el adolescente no estaba ahí, aun cuando parecía que sí.
Pero esto tiene que ver con esta parte de cómo se tiene que refugiar en su parte intelectual y en su parte de fantasía. La intelectualización es una manifestación típica del periodo adolescente. Se echa a andar, por supuesto, mucho más el aprendizaje y a partir de aquí, esto cobra un lugar muy importante. El hecho de razonar, de racionalizar y de intelectualizar es una característica que está ahí muy presente. Pasa del pensamiento concreto al pensamiento abstracto y por lo tanto entonces le da esa posibilidad de fantasear, de imaginar, de irse a otro lado en la fantasía. Se dedica a actividades artísticas, culturales y creativas y por supuesto sublima en vez de destruir. Esta es una de las cosas que uno esperaría que se pudiera lograr, que pudiera poner en actividades creativas, concretas, toda esa parte que el adolescente estará sintiendo, él o la adolescente. Le preocupan los principios éticos, filosóficos y sociales con ideas de salvar a la humanidad. No por algo vemos las manifestaciones que estamos observando ahorita, como muchas de esas manifestaciones participan los adolescentes, porque justo ellos empiezan a pensar en lo que tiene que ver con la parte ética, de lo que tiene que ver con los aspectos morales, con la igualdad, con las luchas sociales. A partir de aquí es esta parte que se va a hacer mucho más presente en ellos. Pero bueno, también vemos que hay una serie de crisis y a veces cuando aparecen estas situaciones, cuando hay veces que les pregunta uno a los adolescentes, después de que ellos arman un pancho en su casa, después de que se da un zafarrancho, después de que pasa algo, ahí en donde se va enojadísimo, donde azota la puerta, donde ya no come, y después sale y uno le pregunta que qué le sucedió y él dice, no sé, no sé, ni yo sé siquiera qué me sucede. Y ante esta situación de desconocimiento para él mismo, va a tratar de encontrar una manera de que haya alivio. Puede haber entonces crisis religiosas, donde por supuesto todos los preceptos, los principios también de los padres son cuestionados. Y desde aquí puede ser que entonces se refugie en la religión ante el temor al crecimiento. O puede ser que oscile entre el misticismo al ateísmo absoluto, donde a veces, por supuesto, que crea, bueno, que tenga la creencia en los ángeles, en su ángel de la guarda, y por supuesto en otros momentos diga que por supuesto las religiones son el opio de los pueblos y estas cosas así que están hablando no solamente de una parte social, sino de una parte de vivencia personal. Justo tiene que ver porque él ante la duda, ante la indecisión, pues está buscando y está viendo de qué se hace, qué tiene para sí. Y si no es estas, pues puede ser entonces a través de una salida mágica, del pensamiento mágico, de pensar en, bueno, es un momento donde hay un gusto especial por los vampiros, por los cuentos, las novelas de terror, por toda esta parte fantástica, está vinculada también con el hecho de tratar de encontrar un asidero a lo que les está sucediendo. Esta es una característica también muy importante, la desubicación temporal o la manera de la vivencia del tiempo de ellos
a diferencia de lo que lo hacen los demás. En este sentido, se le dificulta entender el pasado, el presente y el futuro. Una parte importantísima en un presente continuo. De tal manera que cuando nosotros tratamos de decirle al adolescente que piense en su futuro, que qué va a ser de él, que qué va a hacer cuando sea grande, por supuesto que no lo puede hacer, porque no está desde aquí esta visión del tiempo. No puede él estar pensando en el futuro. De tal manera que de nada nos sirve decirle que qué va a hacer cuando sea grande, cuando sea adulto, que qué va a hacer si sigue con esos pasos en los que va. De nada nos va a servir que nosotros tratemos de decirle algo así, porque no lo puede entender. La lógica de lo que está viviendo no le permite pensar en el futuro. En este sentido, hay una crisis de temporalidad y por lo tanto niega el pasaje del tiempo. Entonces, en este sentido, sí, viviéndose como la parte del presente, pues entonces se puede olvidar de toda otra serie de cosas que generalmente como adultos uno le da la posibilidad de pensar en la temporalidad y de ir midiendo los procesos y de la serie de cosas que se tienen que hacer. Para el adolescente de repente ya le llegó el momento en el que tiene que entregar una tarea, de que ya es el momento de que al día siguiente va a tener el examen y en ese momento se percata. Entonces, estas son características de lo que le está sucediendo. Cuando realiza actividades que le gustan, el tiempo es corto y cuando se le pide cumplir con sus responsabilidades, el tiempo es largo. Los señalamientos del adulto respecto al tiempo le parecen exagerados. Entonces, si para nosotros esta es una realidad de la temporalidad, cuando nosotros la pasamos bien, por supuesto que decimos, ¿cómo? ¿Cómo es que las vacaciones ya se terminaron? Y pasaron 15 días. Y si tenemos una situación que es complicada, decimos, caray, estos 10 minutos me parecieron como si hubieran sido 10 horas. Si nosotros como adultos lo vivimos así, en el caso de los adolescentes esto es mucho más marcado. De tal manera que cuando en la mañana tiene flojera de levantarse y le decimos ya levántate porque ya es tarde, ellos dicen, ay, sí, ahorita. Y ese ahorita, por supuesto, como le está pasando bien, pues implicarán 15, 20 minutos y si por ellos fueran, realmente ni se levantaban, ¿no? De tal manera que lo que los adultos les dicen en relación al tiempo, dicen, pero ¿cómo? No, no puede ser así, no puede ser de esta manera. Y justo esto tiene que ver, pensándolo también desde la desubicación temporal, cuando nosotros les decimos algo, nos dicen ahorita, y el ahorita para ellos significa al rato, o mañana, o después, o algún día. Entonces, cuando les decimos, lava los trastes, sí, ahorita. Y de veras, ese ahorita puede ser cualquier momento, porque también ellos lo ven de esa manera. Y por supuesto, si son actividades que no les gustan, claro que se acompañarán con ese ahorita que no va a llegar nunca, ¿no? Y por eso como adultos nosotros les decimos, pues ahorita es ahorita. Pero esta es la lucha entre la forma de entender el tiempo del adulto y del adolescente. Sus tiempos están basados en comer, dormir, jugar, estudiar y tienden a postergar sus responsabilidades. Vaya que si hay luchas y batallas entre los adolescentes y uno como padre. Y a veces estas situaciones en donde uno espera que puedan hacerlo, la verdad es que muchas veces uno se queda con las ganas y uno más bien es el que tiene que decir,
no lo logré. Cuando el adolescente puede reconocer su pasado y formular proyectos de futuro con capacidad de espera y compromiso, se supera gran parte de la problemática adolescente. Esta es una de las condiciones en donde se va a lograr que entonces salga de esa situación atemporal para que pueda darle esa situación de ubicación temporal tanto al pasado como a la conformación de proyectos de futuro. Pero mientras, lo digo de nuevo, mientras si nosotros les decimos piensa en tu futuro, no lo van a poder hacer. De tal manera que también cuando uno les pide que elijan la carrera que van a estudiar, pues por supuesto que tampoco lo pueden hacer porque no se pueden ubicar en el futuro. Y a veces la elección de carrera está en relación a ver cuál de las filas es más corta para poder decir a esta área del conocimiento me voy a meter. O a veces le preguntan justo al amigo o a otra persona, ¿tú a qué área te vas a meter? A fulanita. Y ahí, por los procesos de identificación, por el pensamiento corto, también ahí pueden decir, ah, sí, yo también. Y se meten en esa área. Pero tiene que ver con características de lo que ellos están experimentando. Ahora vamos a ver qué sucede con la evolución sexual y lo que pasa del autoerotismo a la heterosexualidad. Nosotros estuvimos hablando en las sesiones anteriores de que una de las características muy presentes para el sujeto es ubicarse en un lugar narcisista. Y ese lugar narcisista no lo pierde. Y bueno, hay personajes que nunca lo pierden y se van a morir con esa sensación tan narcisista como aquel presidente que conocemos, ¿no? De que dice que gracias a él Estados Unidos está en su mejor momento. Entonces, esta parte de el punto de vista narcisista, autocentrado y por lo tanto autoerótico, vamos a esperar a que vaya pasando a una situación vinculada con un vínculo hacia el otro, con un vínculo hacia otros, sean del sexo opuesto o sean del mismo sexo. Aquí oscila entre las actividades de tipo masturbatorio y los comienzos de sus primeras experiencias sexuales. Sabemos que la masturbación tiene muchas finalidades. Una de ellas justamente tiene que ver con el hecho de ver y de darse cuenta que su cuerpo ha cambiado y que ahora él tiene eso que antes no había. En el caso de los hombres, que es la presencia de espermatozoides, y las chicas que se masturban, entonces la posibilidad de darse cuenta que tienen sensaciones placenteras y lugares donde esto lo pueden tener. Es una manera de autoconocimiento. Es una manera también de poder liberar una parte de la angustia que se experimenta. Pero esto los lleva también, y el hecho de tratar de conocer y conocer la sexualidad, los lleva a que pudieran tener experiencias sexuales. Pero ellos, aun cuando la parte teórica les dice que la presencia de espermatozoides puede hacer a que embaracen a una chica, o la chica vaya a ser embarazada por el varón, la verdad es que ahí falla la parte de relacionar, tanto cognitiva como emocionalmente, el hecho de pensar que ambas cosas van ligadas, que van ligadas la experiencia de conocimiento del otro
con la posibilidad de que el varón pueda embarazar a la chica o que la chica vaya a quedar embarazada por el varón. Y aquí me parece también algo muy pertinente de lo que se ha dicho. A veces decimos que la mujer queda embarazada, como si solamente hubiera sido una situación relacionada con ella. Y no, habrá que pensarla que permanentemente hay una situación en donde es un varón el que ejerce la acción. Los cambios biológicos de la pubertad son los que imponen la madurez sexual al individuo, intensificándose todos los procesos psicobiológicos que se viven en esta edad. Decimos, por lo tanto, lo primero que vamos a observar son esos cambios biológicos. Pero para poder lidiar con esos cambios biológicos hay que hacer algo. Y una manera de poder lidiar con los cambios biológicos es lo que tiene que ver con los cambios psicológicos que se van a dar en ese momento. De tal manera que es la pubertad, son los cambios biológicos lo que determina que aparezca esa situación de tener que adaptarse a ellos. Pero evidentemente, con todos estos cambios tan fuertes que se viven en la pubertad, eso que se experimentó en la primera infancia y sobre todo entre los primeros 3 y 6 años, eso que se vivió ahí es lo que va a hacer a que de nuevo el sujeto pueda, con ese cambio tan fuerte, como poner de nuevo todo sobre la palestra para que a partir de ahí se vuelvan a acomodar las cosas o se reacomoden de una manera diferente. Por eso es por todas estas cosas por las que les digo que este es el momento de poder lograr cosas en los adolescentes. Porque justamente el embate de la biología, la crisis que se tiene que vivir, la necesidad de adaptación que se tiene que hacer, es lo que permite que se puedan dar los reacomodos. Si nosotros ahorita estamos hablando de una nueva normalidad, porque justo estamos teniendo situaciones de crisis, es decir, donde las normas, las defensas, lo previo ya no nos sirve, para el adolescente justamente es el momento propicio para que lo que no quedó bien establecido pueda rearmarse y pueda llevar a un desarrollo adecuado. Y como lo he dicho y lo remarco nuevamente, si no lo logramos hacer aquí en la adolescencia, una vez que termina la adolescencia, se conforman las personalidades que esas sí ya no se modifican, que son personalidades fijas, estables y duraderas. Aquí ocurre el primer enamoramiento, donde busca a su pareja de forma tímida pero intensa. Este es un momento natural de acercamiento del vínculo con el otro, tiene características así, muy, si lo podemos pensar como muy tiernas, muy naif, muy, pues de los primeros inicios, en donde el vínculo puede ser que dos adolescentes estén agarrados de la mano y solamente se estén viendo uno al otro. Esa es la característica del vínculo que se establece. Y aquí podría decir también algo que es aplicable también a etapas previas. Atendía a una persona que tenía ya 45 años y que tenía problemas de relación con su actual pareja, en donde no tenía relaciones sexuales, porque la verdad es que cuando intentaba establecer la relación con ella, sentía una serie de situaciones de repudio que lo hacía a que se mantuviera muy alejado. Pero también estaba en la situación conflictiva de que trataba de establecer una relación con la mujer
y el motivo de consulta era de que no sabía si iba a ser una relación con esa mujer o no. Cuando vemos cuál es el desarrollo y qué es lo que pasaba en la adolescencia, este hombre había sido abusado por una maestra, donde la maestra se había enamorado de él y donde lo había llevado a que experimentara las primeras vivencias de la sexualidad. De tal manera que en una época muy joven, empezó a tener relaciones sexuales con una persona adulta y conoció esa parte de la sexualidad, pero la conoció a destiempo, de tal manera que entonces tenía problemas de, de cómo manejar su sexualidad. Cuando esa me hablaba de cómo se relacionaba en ese mismo tiempo, siendo adolescente, a veces con esa maestra, y que tenía su novia en la escuela, su novia y él, la única manera en la que se vinculaban era de tomarse de la mano y, si acaso, de llegar a darse un beso. Entonces, esa es la característica de con lo que van viviendo los adolescentes y lo que les toca vivir. Si ellos son expuestos a un tipo de ejercicio de la sexualidad que corresponde a otro momento del desarrollo, a ellos los confunden. Y esto mismo lo podemos aplicar de lo que sucede con el abuso infantil, con el uso sexual infantil. Los niños van viviendo su sexualidad de acuerdo a el lenguaje, a la lógica que les toca experimentar en ese momento. Pero si el adulto introduce una lógica, introduce un tipo de lenguaje diferente, les dice que van experimentando su sexualidad. De tal manera, esta persona que les digo, lo que le tocaba vivir a él era un enamoramiento tierno, de solamente vivir la parte de tomarse de la mano y de vez en cuando dar un beso, pero así, esa característica, no con la irrupción de la sexualidad con otro lenguaje. Otra de las características es que aparece la fantasía de penetrar o ser penetrado como expresión de lo masculino, controlar y ser controlado. Y para ello, las figuras del padre y de la madre son esenciales. Si el adolescente pudo tener una figura de un padre presente, de una madre presente, y cada uno pudo tener la expresión de su sexualidad con su propia pareja, entonces de alguna manera esto podrá ser transmitido para que el adolescente o la adolescente pueda vivir su sexualidad en esta lógica de lo que va a poder hacer con el otro. Pero desde aquí, esta parte de la expresión de lo masculino y de lo femenino y de controlar y de ser controlado es una lógica normal de desarrollo que está presente. Entonces también por eso muchos juegos de conocimiento que se da del propio sujeto a veces se dan en vivencias, en vivencias homosexuales. Un adolescente en conflicto con la ley que estuve atendiendo, lo mandaron porque él, teniendo 14 años, había tenido juegos con un niño que tenía en ese momento 12. Y por la diferencia de edad, por los grupos etarios, entonces esto fue el motivo de considerarlo como una conducta tipificada como delito. De tal manera que entonces estuvo en tratamiento conmigo. Y lo que veíamos es que él había tenido experiencias de encuentros homosexuales en la secundaria, en una escuela que era grande y donde los chicos podían ir atrás de los árboles, y en el jardín y en los árboles habían tenido encuentros homosexuales. Pero no era un adolescente homosexual, sino era un adolescente
que estaba justamente en esta lógica de poder conocer lo que sucede con el hecho de experimentar el de penetrar o de ser penetrado. Y este ejercicio de la sexualidad no es que se esté conformando algún tipo de preferencia sexual ya definido hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad, sino que una característica de la sexualidad es estar haciendo estos ensayos con características homosexuales o con características heterosexuales, pero que son propias y naturales del desarrollo y que no definen una elección. En este mismo sentido del pasaje que se va dando, si el padre ha estado ausente, se refuerza una relación de intensa unión con la madre. Desde aquí está esta parte tan relevante de la presencia del padre varón. Porque si no está, entonces digamos, no está ese lugar del varón que pueda poner ese límite para que ayude a que el hijo vaya a estructurar más su vida hacia afuera y no en una situación endogámica. Y lo mismo sucede también en ese caso con las adolescentes con la presencia de ese padre. Y como lo decía yo la vez pasada, la presencia del padre en el caso de las chicas les da la posibilidad de la búsqueda de figuras presentes. Aquí aparece la curiosidad sexual y el interés en revistas o películas pornográficas. Y la vez pasada les contaba yo cómo este adolescente veía películas pornográficas, teniendo 16 años, viendo películas pornográficas, pero sobre todo películas pornográficas en donde lo que está presente pues es la parte incestuosa, ¿no? Eso les contaba yo la vez pasada. El exhibicionismo y el voyerismo se manifiestan con el cabello, con la vestimenta, con los bailes, con el deporte, en el mejor de los casos y en la manera más sublimada posible. Pero también vemos que esta es una característica muy presente en donde ahora una de las cosas que y de los cuales los mete en dificultades es que justo se toman fotografías o justo le piden a la chica que les mande fotografías. Y si si no queda en una situación de intimidad entre los dos, pues entonces se meten en problemas. Pero esta parte que está mucho más puesto desde lo real y concreto, con exhibirse en el cuerpo, está también puesto a través de actividades mucho más desplazadas desde lo real y desde lo concreto. Vemos que entonces aparecen también sentimientos de culpa, de vergüenza, de deseo, que causa inquietud y confusión. Si está esta parte de la lógica de los sentimientos, pues dará opción a que aparezca esto que, como habíamos visto, estaba conformado desde antes. Si el adolescente logra tener una relación adecuada con ambos padres, podrá tener logros en la escuela, aceptar sus atributos femeninos o masculinos, entablar una relación sana, desarrollar sus capacidades creativas y tener satisfacción en su vida. Esto es lo que esperaríamos que se pudiera dar como meta. Y que estos atributos femeninos y masculinos, por supuesto que estuvieran mucho más presentes, en donde una mujer se pudiera identificar mucho más con con las características femeninas, sin descuidar también que hay una parte masculina en ella y que la pudiera aceptar de una manera adecuada. Y que un varón pudiera tener características masculinas preferentemente, pero sin que se asustara de que tuviera también características femeninas. Y esta característica femenina en los varones también es importante
para poder mostrar su afectividad, para poder preocuparse también por el otro, para poder cuidar del otro. El hecho de que un varón, un adolescente, pueda cuidar de su novia no es una condición de masculinidad, es una parte femenina de cuidado que ahí está lista y dispuesta en relación al cuidado hacia los otros. Entonces, lo que esperaríamos es que en la medida que se pudo tener una relación adecuada con ambos padres, se pueda establecer esta situación de manifestación de características masculinas y femeninas en ambos, en ambos adolescentes masculinos y femeninos. Ahora, uno de los elementos que también va a estar activo es la actitud vindicatoria social. Justamente porque está presente el hecho de salir de esta situación egocentrista y empezar a pensar en el otro y empezar a poner, de echar a andar esta parte de los principios éticos, vemos que la sociedad impone diferentes restricciones a la vida del adolescente y con su capacidad de fuerza reestructuradora de su personalidad, trata de modificar a la sociedad. La fuerza reestructuradora de su personalidad. Esta parte que está tan presente en el hecho de modificarse lo lleva a tratar de modificar a lo otro. Y por eso justamente los movimientos sociales en buena medida empiezan con los adolescentes. Ahora vemos que aquí sucede esta otra parte. El adulto proyecta en el joven su propia incapacidad por lo que va ocurriendo sociopolíticamente a su alrededor y trata entonces de desubicar al adolescente. Aquí vamos a ver, y lo empiezo a decir, que así como el adolescente hace cambios, el entorno del adolescente tiene que hacer cambios. Y la cultura ante ese adolescente tiene que hacer también cambios. Porque el adolescente lo va forzando y va forzando a esa cultura a tener que hacer esos cambios. De tal manera que cuando el adulto no pudo lograr las cosas que quisiera, pone esta parte de capacidad en el adolescente y trata, por lo tanto, de hacer a que no se logren esas modificaciones. El adolescente es sometido a lo que el mundo adulto le impone y se revela ante lo que él considera injusto. Si todas las cosas en él están cambiando, si hay una posibilidad de ver las cosas de una manera diferente, por supuesto que verá que la conformación cultural, la conformación social no es lo que él quiere, no es eso lo que él espera. De tal manera que desde ahí lo que está tratando de hacer es cambiar, como decíamos, cambiándose, cambiar a lo que considera que es una injusticia. Y por lo tanto el adolescente percibe la necesidad de cambio. Ahora, vamos a ver qué sucede con algunas cosas que tienen que ver con las emociones y con las contradicciones que se dan en las manifestaciones de la conducta. Por un lado, vamos a ver que existe una personalidad permeable y moldeable. Y este es el gran momento para que justo se den estas partes en él. Y a la vez, por lo tanto, puede introyectar y puede proyectar cosas. Y en este sentido podemos pensar que es como una esponja. Hay una posibilidad de aprendizaje muy grande y una posibilidad, por lo tanto, de liberarse o de tratar de liberarse de cosas depositándolos en otros. De tal manera que los procesos de introyección y de proyección son intensos, variables y fluctuantes. Es decir, la introyección es del cual no nos damos cuenta, pero que
esto que nos parece que es bueno, lo vamos haciendo parte de nosotros. Cuando nosotros aprendemos cosas, cuando vamos nosotros leyendo, teniendo desarrollo de diferentes, van gustando y las vamos haciendo nuestras, es una situación donde estamos nosotros introyectando esas, o esos valores o esas acciones. Por lo tanto, también está la parte de la proyección, de sentir que ellos no son los responsables del, sino que es el otro el que lo hizo y que él es el que está respondiendo a lo que el otro hizo. De tal manera que introyección y proyección son estos mecanismos que van a ser intensos, van a ser variables y van a ser frecuentes. Pero que justo el adolescente, así como puede tener una situación en la que estalla, un momento después puede regresar como si nada hubiera pasado, ¿no? Las mamás se desconciertan mucho y no entienden cuando un adolescente por cualquier cosita se enojó, se metió a su cuarto, azotó la puerta y al ratito salió diciendo, oye mami, ¿sabes dónde quedó mi pantalón? Que me quiero poner. Y la mamá dice, ¿cómo puede ser posible que tenga este cambio? Pues sí, esas son las cosas que están presentes. Posee, por lo tanto, identidades ocasionales, transitorias y circunstanciales. Los procesos de identificación no van a ser absolutas en ese momento. Podrán ir cambiando. De tal manera que por momentos quieren ser una cosa, por momentos ya cambiarán y serán otra, por momentos querrán hacer otra y querrán dedicarse a otra cosa. Entonces, esto es propio de lo que va sucediendo en este proceso. Por supuesto que entonces hay fluctuaciones en el humor y en el estado de ánimo. Y van desde sentimientos de soledad y donde se encierran en sus cuartos, donde se aíslan y donde se retraen y donde ciertamente se sienten solos. Solos porque la experiencia que están viviendo justamente lo viven como una situación de que solamente les sucede a ellos o a ellas y que no les sucede a nadie más y por lo tanto que no las pueden. Aquí sentirse bien y de buenas repentinamente puede tener cambios de humor bruscos e inesperados. A ver, veo aquí hay una pregunta. Me dice, cuando habla de la trascendencia de figuras paternas y maternas, ¿tiene afectación que esas figuras provengan de familias homoparentales? En buena medida no, porque a fin de cuentas, aun cuando sean homoparentales, generalmente se cumplen con roles y con funciones. De tal manera que el adolescente sí sabemos que los procesos de identificación se dan en las primeras etapas de la vida, pero después estos procesos de identificación, como vemos aquí, se dan con otras figuras, con los propios compañeros, con los maestros, con personas que son significativas. De manera que las figuras homoparentales ya para el adolescente no es tan importante. O justamente es cuando ellos dirán ante una pareja homoparental, lo estoy entendiendo aquí como homoparentales en el sentido de que son una pareja homosexual que tienen un hijo de alguno de ellos. Desde ahí, entonces, el adolescente estará poniendo en duda y en cuestionamiento ese tipo de vínculo. Y si para él el tipo de identificación que se da es una identificación heterosexual, porque ha encontrado otras formas de identificarse con otros personajes significativos, con maestros, con artistas, con líderes, desde ahí tomará esa parte de identificación. Y si lo vemos como homoparental, en el sentido de que hay solamente un padre en casa, que a veces puede ser solamente la mamá,
digamos que le costará un poquito más de trabajo si el papá no está, porque a fin de cuentas el hueco con el que llena es de ser padre significa estar ausente. Ser padre significa esa parte negra o como el adolescente lo vaya llenando. Pero de todos modos también digo lo mismo que acabo de mencionar. Para el adolescente entonces están esas otras figuras que están en el entorno y que a veces un maestro puede ser tan significativo como para que sea esa figura de identificación que dé esos patrones con los cuales se pueda identificar el varón o la chica con alguna figura femenina. O, como sabemos, también los familiares, por supuesto. Entonces, siempre la parte sana del sujeto le lleva a buscar en el entorno qué hay. Y por lo tanto, disponer. Es un abuelo, es un tío, es un amigo, ¿quién está ahí para poder ayudar? Bueno, vamos a ver ahora lo que son los duelos fundamentales del adolescente, pero son 6:25. Antes de que nos metamos a este tema, vamos a darnos 15 minutos de receso y entonces regresamos al 20 para las 7. Si tienen dudas, escríbanlas en el chat y ahorita las seguimos revisando. Nos vemos al 20 para las 7.